Hola, hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a mis estimados y queridos Kirulovers. Bienvenidos a otro live. Por favor, si se puede, si alguien me puede decir si se escucha bien y si se ve ya la pantalla, por favor, para comenzar. Porfa, porfa. Bienvenidos, saludos hasta México, Ecuador, saludos, saludos doctores, saludos Elga, saludos. Gracias, gracias Félix. Chévere, chévere Artur, gracias. Muchas gracias. Gracias, Alexa. Perfecto. Muy bien, hoy día entonces voy a desarrollar un live sobre la técnica de obturación híbrida de Tagger que quedó pendiente de la vez pasada, que no pude realizarlo por motivo de salud, estuve un poquito indispuesto, así que saludos hasta Argentina, hasta México, saludos a todos mis hermanos latinoamericanos, México, Bolivia, saludos a todos. Muy bien, hoy día nos toca entonces hablar de una técnica de obturación bastante interesante, no muy, digamos, no muy utilizada porque hay cierto temor de realizarla, pero en realidad es una técnica que está al alcance de todos, no se necesita realmente mucha inversión para esta técnica, es muy asequible económicamente. No se necesitan muchas herramientas, las tenemos generalmente todos en el consultorio y entonces es una técnica que se comporta súper bien porque es una técnica que plastifica la gutapercha también, pero sin necesidad de un equipamiento tan sofisticado, tecnológico o costoso. Entonces vamos a empezar hoy día el live, siempre primero mencionando que cuando hablamos de obturación no existe ninguna técnica que sea perfecta o una técnica para todos los casos. Entonces, las técnicas son diferentes, son diversas y cada situación clínica tiene que ser analizada para ver y escoger la mejor técnica de obturación que se acomoda a la situación clínica que estaremos manejando. Entonces, esta es una técnica más dentro de un en Cajamarca que me toca dictar este fin de semana, así que el internet ojalá que no nos juegue una mala pasada, si no voy a tener que desconectarme, no si estoy con el internet del hotel, pero ojalá que podamos desarrollar el live sin problemas. Por favor, cualquier cosa, estoy pendiente de sus comentarios para cualquier cosa que pase. No se olviden que mientras estoy hablando a veces se queda congelada la imagen, o sea, no paso la diapositiva, de tal forma que el algoritmo detecta como que no hubiese actividad, así que me ayudan siempre con los likes, por favor, con los likes y los comentarios, que eso hace que el live esté activo, ¿sí? Voy a tratar de estar moviendo siempre las diapositivas porque cuando me quedo contestando o explicando en una diapositiva se genera ese problema de inactividad. Muy bien, muy bien. Hola Flavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Recogiste el kit quirúrgico, me imagino. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos Santiago, bienvenidos. Antes de comenzar a hablar de la obturación de esta técnica híbrida de Tagger, vamos a hablar un poco de los factores relacionados a la conformación final. ¿Por qué hablar de conformación si nos toca realmente hablar de obturación? Lo que pasa es que la obturación simplemente es el sellado de una preparación químico-mecánica que ya realizamos. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que analizar que son importantes, como por ejemplo responder a una pregunta que todos nos hacemos siempre, los alumnos me la hacen siempre, en las conferencias también. Los espectadores tienen siempre esa duda y siempre preguntan hasta qué instrumento deberíamos trabajar o deberíamos instrumentar un conducto. Y esto va a depender de algunos factores, pero generalmente nosotros tenemos que conseguir una preparación, sobre todo en las pulpas infectadas, en los conductos infectados necróticos. Tenemos que tener una conformación que nos permita realizar una desinfección lo más completa posible. No podemos esterilizar el conducto, pero sí disminuir al mínimo
reducir al mínimo la cantidad de bacterias que ocupan el sistema de conductos. Hola Marquito Guerra del Perú, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, bienvenido, gracias por estar ahí, bienvenido. Entonces, saludos desde Arequipa, saludos hasta Arequipa también. Yo estoy en Cajamarca ahorita, así que saludos a mis paisanos peruchos de todos los departamentos, de todas las provincias. Entonces, por eso es importante saber o responder esa interrogante que nos hacemos generalmente, ¿no? ¿Hasta qué instrumento yo debo preparar mis conductos y por qué? ¿Y por qué? Bueno, siempre habrá una respuesta, pero lo mejor es saber por qué preparar hasta ese instrumento. Saludos hasta México, Eric. Saludos a Cusco, a mi tierra. Yo soy cosqueño, así que saludos a mi linda tierra. Hace unos días estuve por ahí, la semana pasada específicamente en Cusco. Entonces hay muchos factores que tenemos que considerar. El sistema de conductos radiculares es un sistema complejo, no es una línea, un tubo, un espacio recto, tubular, no. Lo que nosotros enfrentamos es una anatomía compleja, interna compleja. Presencia de istmos, conductos accesorios, ramificaciones, etc. Donde tenemos que entender que los instrumentos, por más avanzados en tecnología, en tratamiento térmico, en flexibilidad, en resistencia, en diseño, en corte seccional, tengan los avances que tengan, no van a poder conformar de repente ni siquiera el 60% del sistema de conductos radiculares. Entonces, por esa razón, la instrumentación, la conformación tiene que ser lo más pulcra posible, sin necesidad de exceder una preparación, pero tampoco no siendo entre comillas, mínimamente invasivos cuando no lo podemos ser o no lo tenemos que ser. El diámetro y la forma del foramen también son muy variables y van a ser diferentes entre dientes, entre individuos, donde se involucra una obturación que no siempre va a cumplir nuestro cono de gutapercha con sellar toda esa zona donde debería sellar. Entonces vamos a tener que hacer participar elementos como por ejemplo la gutapercha, el cemento, la plastificación de la gutapercha, la adaptación de la gutapercha y lógicamente tenemos que elegir de acuerdo a todas estas variables la técnica más adecuada. Saludos hasta Honduras, Lady, saludos de Cajamarca, Diones, estoy en tu tierra ahora. Chimbote también, un gran abrazo. No se olviden, doctores, de poner su dedito ahí en el like, por favor, para no tener problemas. Estas imágenes nos muestran algo muy interesante. El instrumento trabaja en una zona específica del conducto, no va a poder distribuir su preparación a todos los rincones del sistema de conductos radiculares, entonces va a preparar limitadamente. La anatomía es muy compleja, muchas cosas que pensamos en la realidad no se dan, el vértice anatómico, el vértice radiográfico, la referencia con la que nosotros o nuestro cerebro piensa que es donde está ubicado el foramen, no es así. En más del 80% de los casos la posición del foramen va a ser excéntrica. Ahora vamos a ver un resumen del libro de Berciani, donde nos manifiesta diente por diente la ubicación excéntrica de los forámenes, y no solo eso, sino también el diámetro aproximado de esta zona, para nosotros más o menos calcular hasta qué instrumento deberíamos trabajar, ¿no? Diferentes imágenes nos muestran diferentes anatomías, diferentes situaciones clínicas, curvaturas, constricciones apicales diferentes, reabsorción radicular. Todos estos parámetros, estos factores son importantes. Entonces tendremos factores clínicos donde el diagnóstico es fundamental. Será diferente preparar un diente con vitalidad pulpar
¿no es cierto? Una pulpa vital todavía a un diente necrótico infectado. Si hay lesión, el tamaño de la lesión también es fundamental para analizar hasta dónde yo voy a instrumentar y lógicamente con qué técnica voy a instrumentar, cuál es la que mejor se comporta en esa situación clínica, si puede ser rotatoria, puede ser reciprocante, puede ser híbrida, etc. Manual ya no representa una técnica que se pueda aceptar teniendo ya la instrumentación mecanizada a la mano. Hay situaciones específicas donde la instrumentación manual va a ser requerida, pero generalmente ya en la mayor cantidad de casos siempre va a ser mejor, más fácil, más predecible una preparación mecanizada en los conductos radiculares. Así que los que todavía hacen instrumentación manual tienen que ir saltando ya a la instrumentación mecanizada. Y los que ya hacen instrumentación mecanizada, ir explorando las diferentes técnicas que existen para emplear en instrumentación mecanizada, rotatorias, híbridas, reciprocantes, horarias, antihorarias. Los modos inteligentes que nos ofrecen los motores abiertos actualmente son importantes. Y lógicamente otro factor importante es la irrigación complementaria, los protocolos de desinfección final, química con la activación ultrasónica, sónica, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante saber en qué situación clínica nos encontramos, ¿correcto? Entonces, en situaciones donde tenemos lesiones grandes, tenemos que entender que la limpieza tiene que ser mecánica, la desinfección también tiene que ser mecánica adicionalmente a la química, es decir, el instrumento tiene que cortar esa dentina infectada tanto como pueda, pero sin comprometer la estructura del diente, la resistencia estructural del diente. Por eso no quiere decir, cuando yo digo que el instrumento tiene que cortar dentina infectada, es que tengamos que preparar hasta un instrumento 80, no es así, no es así. Hay un promedio de preparación en instrumentación mecanizada, estamos hablando de instrumentación hasta 3004, 3504, como más o menos el promedio de una preparación, de una conformación, de tal forma que nos va a permitir una buena desinfección química con nuestros irrigantes, que el hipoclorito llegue, y lógicamente también que la preparación con las limas haya conformado ese tercio apical para que cuando nosotros hagamos la prueba del cono, el cono de gutapercha realmente se ajuste en esa parte. Mucho temor con las técnicas calientes, de obturación caliente, plastificadas, es que los accidentes se dan generalmente cuando el cono de gutapercha no ha sido probado de forma correcta. Entonces el cono de gutapercha no ajusta donde debe ajustar, y cuando hacemos la plastificación y la compactación, el cono de gutapercha suele salirse y generar una sobreobturación que nos puede comprometer el pronóstico de nuestro tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que escoger la técnica correcta, pero también adicionalmente esta será escogida de acuerdo a la situación clínica. Factores anatómicos, hemos dicho, de diagnóstico, inclusive el operador, van a estar presentes. Entonces, técnicas diversas. Miren, en este caso se hicieron dos diferentes técnicas en un solo diente. Una técnica plastificada en las raíces mesiales de este conducto, y en la distal se tuvo que hacer una obturación con tapón apical porque ameritaba el caso que se obture de esa forma. Entonces uno tiene que elegir la técnica de obturación de acuerdo a la situación, como se amerite. Y además, lógicamente, el operador tiene la responsabilidad de conocer, de manejar, de dominar también diferentes técnicas de obturación. Yo creo que ¿cuántas técnicas de obturación deberíamos manejar? Mínimo como para desarrollar obturación en la mayor cantidad de casos. Creo que con 3 técnicas estaríamos sobrados. Pero lamentablemente nosotros, yo como
con mi experiencia en el tiempo he visto que la mayoría trabaja una técnica o dos, inclusive estas dos o una sola técnica, ni siquiera manejada de manera correcta, ¿no? Entonces tenemos que aprender la técnica, aprenderla, entrenarla y después desarrollarla de la mejor manera posible. Pero el entrenamiento es lo que se requiere, ¿verdad? El entrenamiento. ¿En qué caso se usaría Taper 06? Generalmente por ejemplo, una preparación 3505, para yo llegar a una preparación 3505 he tenido que pasar por una lima 256. Entonces creo que la 256 es como que el instrumento universal de conicidad 6 que se utiliza en la instrumentación mecanizada generalmente. Ahora hay muchos casos en que se obvia esta 2506, pero creo que hacer una preparación 25.6 previamente a la 30 o a la 35.6 te genera algunas ventajas, sobre todo para facilitar la desinfección química y la obturación. Es mucho más fácil obturar un conducto cuando le ha pasado conformando una 25.6 que cuando no pasó una 25.6. Es mucho más fácil irrigar y obturar cuando pasó una 0.6 por ahí. Muy bien, aquí vemos unas información del libro del doctor Berziani sobre anatomía interna, dándonos valores sobre el diámetro, no sé, el diámetro apical promedio de los diferentes dientes. Ahí podemos ver incisivos centrales superiores, laterales superiores, caninos. Y miren, interesante, ¿no? El promedio, por ejemplo, de un incisivo central superior es 0.34. Entonces, si uno quiere instrumentar, solamente quedarse hasta un 25 o un 30, estaríamos hablando de que el instrumento ni siquiera estaría tocando ese diámetro a ese nivel apical. Entonces, es interesante revisar esta información. O sea, estos números no mienten, o sea, la matemática no miente. Si yo tengo un foramen de diámetro 0.35, mi lima 30 va a estar bailando en esa zona, no va a poder ni siquiera tocar esas paredes a ese nivel. Entonces es importante valorar estos promedios. Miren, en un lateral superior 0.45 es el promedio, en un canino es 0.31, y así podemos seguir viendo diferentes diámetros de los conductos a ese nivel, conductos naturales, sin instrumentar, ¿no es cierto? Sin instrumentar, es microtomografía de dientes extraídos y se han medido a ese nivel en sentido vestíbulo-lingual y en sentido mesiodistal también, diferentes valores que, verdad, son muy útiles para que nosotros entendamos que no siempre nos podemos quedar en 25, ¿ok? En 25, ahí vemos premolares, primer premolar, segundo premolar, miren, 0.30, 0.37 de promedio, es bastante. Entonces quedarte en 35, inclusive en el promedio de la medida del diámetro de un segundo premolar, estaríamos casi recién rozando esas paredes, y si están infectadas, es mejor siempre incrementar a ese diámetro nuestra preparación, por lo menos uno o dos instrumentos, ¿no? Entonces, y ahí vemos primera molar superior, segunda molar superior, con los diámetros parecidos. En el maxilar inferior igual, miren, en incisivos inferiores vemos un promedio de 0.37 el diámetro, en el canino 0.47, en el primer premolar 0.35. Estamos hablando de diámetros por encima del 30 generalmente. Entonces, por esa razón es que las investigaciones en cuanto a desinfección y preparación mecanizada en los instrumentos nos sugieren como un promedio, que no es algo definitivo, darle una preparación a nuestras endodoncias, a nuestra conformación mayor a 30 por lo menos. O sea, quedarnos en 35 creo que es un promedio
un promedio bastante interesante. Un artículo de nuestro amigo Pérez Ron y su grupo de estudios habla sobre determinar el primer instrumento que ajuste en apical, y de ahí aumentar 3 o 4 instrumentos para lograr una conformación correcta. ¿Por qué es tan importante todo esto que estamos hablando? Porque cuando hagamos técnicas calientes, lo más importante es que el cono de gutapercha ajuste en ese tercio, en ese milímetro final apical. Si el cono no ajusta, no está realmente probado de manera satisfactoria a ese nivel, cuando nosotros compactemos, vamos a generar una sobreobturación, que el cono se pase. Y entonces ahí viene el problema de los accidentes, de la sobreobturación generalmente. Por esa razón es importante determinar nuestra preparación final también. Ahí vemos algunos artículos. Este metaanálisis, por ejemplo, es súper interesante y recomienda un metaanálisis que recomienda una ampliación apical mayor a 30. Esto va a mejorar de manera significativa un mejor desviamiento apical, mejor penetración y acción de los irrigantes y mayor control microbiológico, que al final es el objetivo de una endodoncia en un diente infectado. ¿Correcto? Entonces es súper importante seguir los resultados de las investigaciones que hay. Aquí no hay la opinión de alguien porque yo lo hago en el consultorio, yo voy a enseñar eso. Nosotros, si enseñamos algo, enseñamos todo lo que sea basado en evidencia, ¿no es cierto? Evidencia científica. Nosotros hacemos medicina, entonces tenemos que basar nuestros procedimientos en investigaciones, en cosas que están probadas ya. ¿En qué momento obturamos? Entonces, ya hemos hecho un análisis introductorio de la importancia de una buena debridación, y ahora vamos a ver cuándo decido yo obturar un sistema de conductos radiculares. Entonces, si nosotros estamos hablando de obturar, tengo que desarrollar primero mi criterio sobre si es el momento de obturar o no. Para que se entienda mejor, la endodoncia la voy a poder terminar en esta sesión, o tengo que darle otra sesión adicional o adicionales a este caso para poderlo obturar. Entonces necesitamos saber cuándo es el momento oportuno para obturar nuestro sistema de conductos radiculares. Y esto se resume en dos situaciones. Signos: primero, ausencia de movilidad. Un diente que tiene una movilidad grado 2, grado 3, no puede ser obturado. No puede ser obturado. Tendremos que analizar qué cosa es lo que está pasando con el caso. No es el momento para obturar. Cuando el diente también presenta un edema, tampoco no es una situación clínica como para desarrollar nuestra obturación en esa sesión. Y lógicamente, si el conducto todavía huele mal, está oliendo mal, quiere decir que la dentina todavía está infectada, no hemos limpiado bien, no hemos desinfectado bien, y posiblemente necesitemos una sesión adicional o más de una sesión adicional para lograr una limpieza y desinfección completa. El mal olor de los conductos nos sugiere que falta limpieza, conformación y seguramente desinfección en ese sistema de conductos radiculares. Entonces, un diente que huele mal no está en condiciones de obturar, ¿correcto? Criterio absoluto, por favor, para esto. Nosotros desarrollamos un criterio con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento. Para eso nosotros nos preparamos. Por favor, no se olviden. Veo que nadie siquiera le dice me gusta mi presentación. Ayúdenme, por favor, porque cuando me estoy quedando así, el algoritmo me genera, ya me están lanzando avisos de inactividad, por favor. Por más que estoy pasando las letras, parece que no lo captura. Entonces me quedo en esta diapositiva más de un minuto y lamentablemente me generan, voy a ir retrocediendo, porque me genera un problema. Si me cortan, estoy en provincia, muy difícilmente me voy a volver a reconectar.
Entonces, decíamos ausencia de movilidad, estamos hablando de una movilidad por encima de lo fisiológico. Ausencia de edema, no podemos obturar si el paciente está con un edema, ausencia de mal olor, ausencia de exudado, nosotros no podemos obturar un conducto que no se seca, ¿no es cierto? Que no está seco, no puedes secar, tus conos de papel siguen saliendo húmedos, ya sea de sangre, ya sea de contenido seroso o purulento. Entonces, si el conducto tiene exudado, no se puede obturar. Tendremos que realizar una medicación intraconducto y citar al paciente para una sesión adicional, y cuando el conducto esté seco, ya será el momento de obturarlo, ¿correcto? Muy bien. También en algunos casos la presencia de un tracto sinuoso, lo que nosotros conocemos como fístula, también es un factor para tomar una decisión de no terminar la endodoncia en una sesión, aunque muchos casos se pueden terminar incluso con tracto sinuoso, porque hay silencio clínico. Entonces podríamos nosotros terminar la endodoncia en una sesión, siempre y cuando se logren los objetivos principales en la endodoncia, que serían la limpieza, una buena conformación y desinfección al máximo de los conductos. Entonces ahí podríamos nosotros obturar incluso cuando hay presencia de fístula, ¿correcto? Cuando hay presencia de fístula. Gracias Ronnie, así, tiki tiki, tiki tiki, sí, tiki tiki. También es determinante para la decisión de obturar en esa sesión en nuestra endodoncia cuando hay ausencia de sintomatología dolorosa espontánea. Es decir, nosotros tenemos que obturar cuando hay ausencia de esta sintomatología espontánea, de dolor espontáneo. Ausencia de dolor intenso a la percusión y también a la palpación. Entonces el dolor puede ser una molestia leve, un dolor leve, pero un dolor intenso, intocable el diente, tanto en percusión o en palpación, no será factible, no es oportuno obturar ese caso en esa sesión. Lógicamente hay son dos posiciones en cuanto a obturación en una o múltiples sesiones, y ambas posiciones o posturas tienen una base científica que soporta esa decisión, que puede sustentar esa decisión. Entonces ambas situaciones son aceptables, pero lo que yo considero que debe primar es el criterio. ¿Se puede obturar un paciente con un absceso agudo y que esté doliendo? Sí, pero el paciente tendrá que estar medicado sistémicamente, de repente vía intramuscular. Entonces la calidad de vida del paciente realmente tiene que primar, ¿no es cierto? Yo prefiero que el paciente pase una semana, 10 días con una medicación intraconducto que le permita trabajar sin problemas, hacer una vida sin problemas, mientras que la sintomatología va disminuyendo, de tal forma que su calidad de vida es importante para nosotros. Y por esa razón la postura de no terminar en una sesión se hace mucho más humana, ¿no? Más humana. Y a mí no me gustaría que me estén poniendo inyecciones de antiinflamatorios, antibióticos durante una semana o 10 días, solo porque quise terminar la endodoncia en esa sesión, aunque en algunas situaciones, por ejemplo, pacientes que se van de viaje y todo, tendrán que ser asumidas de esa forma, pero todo bajo un criterio clínico. Entonces, conductos limpios, si son vitales, sin pulpa. Por esa razón es que el hipoclorito es importante para la irrigación, ¿no? Porque va a eliminar el tejido pulpar.
Y en pulpa necrótica también eliminarla, sino cómo te va a quedar pulpa necrótica dentro de los conductos. Entonces tienes que limpiarlo, tienes que conformarlo, tienes que desinfectarlo, no tiene que quedar barro dentinario, sustancias extrañas, restos de medicamento, de gutapercha en caso de retratamientos, no tiene que quedar nada. Entonces para eso los protocolos de desinfección final, limpieza y desinfección final son importantes. Son importantes. Limpio entonces, limpio, conformado, es decir, que el conducto o los conductos estén completamente conformados, instrumentados, definitivamente ya nos permitirá obturar. Y lógicamente los conductos no solamente tienen que estar limpios, desinfectados y conformados, sino también secos, sin exudados, habíamos dicho. Exudados sanguinolentos, purulentos, etc. Esta es una característica o un signo que debería ser tomado en cuenta, en consideración para no obturarlo en esa sesión. La filosofía de obturar en una sesión también tiene asidero, repito, tiene sustento científico, solamente que acá, por la calidad de vida del paciente, repito, yo particularmente optaría por una medicación intracanal para que este proceso agudo se mitigue en los días, ¿no? Con el uso de hidróxido de calcio, por ejemplo, dentro de los conductos. Y una medicación sistémica solamente limitada a antiinflamatorios. Los antibióticos ya no serían necesarios, entonces es fundamental este análisis, ¿no? Ahí podemos ver diferentes situaciones en las que el paciente puede llegar y podemos hacer un drenaje, una conformación, desinfección, pero no obturación. Muy bien. Vamos a hablar un poco entonces ya, esto es ya parte final de la introducción de obturación. Hemos visto entonces el momento adecuado en el que debemos obturar o decidir obturar. Hemos analizado también un poco la conformación previa a la obturación, basado en prácticamente en la eliminación de las bacterias, ¿no? Que las limas tienen que hacer su trabajo, los protocolos de desinfección química con los protocolos de desinfección final, con activación ultrasónica, etcétera, también son importantes. Y ahora vamos a hablar netamente ya de la obturación, pero con la técnica híbrida de Tager. Así que vamos a tener un recuento en un par de diapositivas sobre la historia de esta técnica. Esta técnica termomecánica no nace con Tager. Tager, por eso se llama híbrida de Tager. Tager hibridiza una técnica previa, que es la técnica de Mack-Spaden. La técnica de compactación termomecánica fue introducida por el maestro Mack-Spaden en el 79. Imagínense hace cuánto tiempo. Él crea un instrumento, ¿no? Un instrumento que es denominado el termocompactador de Mack-Spaden, que se ve ahí en la imagen. Es un instrumento rotatorio. En ese tiempo no era como ahora motores de endodónticos que se pueden encontrar en cada esquina. Entonces estos instrumentos giraban con la ayuda de un micromotor convencional de consultorio. Entonces esta técnica no necesita un motor adicional más que nuestro contrángulo de baja velocidad de nuestro consultorio. Por esa razón es que tenemos facilidad, y es una técnica que puede ocuparlo cualquiera. Es barata, es una técnica fácil, lógicamente necesita el compromiso y el entrenamiento del operador y seguir protocolos que son fundamentales, y algunos consejos que vamos a dar más adelante para que esta técnica no sea una técnica riesgosa. Si está bien hecha, no tiene absolutamente nada
nada que envidiar algunas otras técnicas que ocupan equipamiento más sofisticado, tecnológico y más costoso. Pero hay que hacerla bien. A ver, aquí están preguntando algunas cosas, creo. Momento adecuado cuando hay silencio clínico. Sí, exacto. Doctores, por favor, ayúdenme cuando me estoy quedando respondiendo, ayúdenme con la pantalla. Voy a bajar, cuando me quedo escribiendo es que se genera el aviso de inactividad. A ver. Ligero olor, hemos dicho que si huele mal no se puede obturar, quiere decir que está infectado, ¿no? ¿Qué técnica de condensación lateral pasó a la historia? Doctor, ¿la técnica de condensación lateral pasó a la historia? No, en absoluto. Las técnicas frías también se utilizan, tienen que ser bien hechas, bien realizadas, pero no es que hayan pasado a la historia del endodoncia, se utilizan todavía. Es más, la técnica híbrida de Tager justamente es una híbrida entre la termomecánica. Adicionalmente, primero se hace la técnica de compactación lateral en frío. Así que ahora la vamos a ver. Así que esa técnica no está para nada todavía desterrada. Se utiliza, por supuesto. Hay que hacerla bien nada más. Si huele el conducto, no se obtura, ya lo hemos dicho. La medicación intraconducto por un absceso activo, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para su obturación? 10 días, diría yo, es suficiente, Yuriko, ¿no? 1 semana a 2 semanas máximo. ¿Qué opinas sobre la obturación con materiales biocerámicos como el BioC-Sealer? La obturación de técnica Econo único, ya la hemos visto también en otros lives, es muy oportuna, es buena, siempre y cuando se hagan con estos cementos. Estos silicatos, estos cementos hidráulicos, llamados también biocerámicos, nos otorgan muchas ventajas. Entonces yo estoy completamente convencido que esa técnica es muy fácil de aprender, pero todavía no está al alcance de todos, porque los cementos no son tan baratos todavía. Un cemento, no sé, una porción de medio gramo que te puede servir para 2 casos, te cuesta algo de $25. No sé si me dejan mentir. Entonces todavía no está al alcance de la mayoría, ¿no? De la mayoría. Vamos a llegar a un momento en que va a estar al alcance y seguramente va a ser una de las técnicas más utilizadas, porque es muy sencilla hacer una obturación con un solo cono, es mucho más fácil que hacer una híbrida de Tager, por ejemplo. Entonces, los cementos hidráulicos, como el BioC-Sealer al que refiere Scarlett, es uno de los tantos que existen, ¿no? Pero es bueno, es de Angelus, es buen cemento, lo utilizamos mucho en Perú, es uno de los cementos que más se utilizan en Perú porque el distribuidor siempre lo tiene, es un buen distribuidor, entonces es una de las opciones en cuanto a los cementos hidráulicos. Muy bien, doctores, ayúdenme que ahorita otra vez me están avisando, me cortan y me voy, yo no sé, culpa de ustedes. Entonces, en el 79, Max Spaden introduce la técnica compactación termomecánica, con el uso de un instrumento que él diseña, que es un instrumento denominado termocompactador de Max Spaden, toma su nombre, que hasta ahora se llama así, y que no es más que un instrumento rotatorio que se utiliza con el contraángulo de baja velocidad del consultorio convencional, esos hidráulicos que usamos para profilaxis, y tiene un diseño específico que lo vamos a ver más adelante. En el 84, Tager propuso la técnica híbrida de Tager, que combina, también toma su nombre, que combina la compactación lateral, lo habíamos dicho que la compactación lateral todavía se utiliza y en Tager definitivamente es una de las técnicas que se utiliza para la hibridización acá, que combina, mencionaba, la compactación lateral en frío en el tercio apical y la compactación termomecánica en los tercios medio y coronal, mejorando así la adaptación del material a las paredes del conducto y reduciendo el riesgo de extrusión apical, porque al hacer una compactación lateral en el tercio apical,
generas una obturación, un tope en ese tercio apical, y cuando la vas a termocompactar, calentar y termocompactar, ya no tienes tanto riesgo de que los conos de gutapercha se salgan, se extruyan y generes una sobreobturación. Lo vamos a ver más adelante en un segundo. A ver qué dice. En un curso comentaron que los biocerámicos con el tiempo desaparecen. No hay estudios sobre eso. La verdad, se está esperando más bien resultados de controles de más tiempo de estos cementos. Hay alguna información sobre todo en el uso de estos cementos en obturación retrógrada, en cirugía apical, en apicectomía. Algunos han referido que cuando la microcirugía fracasó y cuando tuvieron que volver a operar, encontraron que se había lavado el cemento dentro de la retroobturación, pero bueno, estos todavía son indicios. Tenemos que esperar resultados de estudios más grandes, ¿no? Pero todo está encaminado a que estos cementos sean los que se usen más. Ya están ocupando el espacio, tienen muchas ventajas frente en comparación con los otros cementos, ¿no? Entonces, esa tesis que está haciendo la doctora haciendo mi tesis, dice, con respecto a los materiales en comparación al óxido de zinc, los cementos, lamentablemente los cementos en base a óxido de zinc y eugenol ya no se deberían usar. En realidad ya no se deberían usar. ¿Por qué? Porque estos cementos no son compatibles ya. No es que sean malos, sino no son compatibles con la adhesión, con la restauración adhesiva de los dientes tratados endodónticamente. ¿Cómo restauras un diente con endodoncia? A ver, ¿cómo se restaura? O le pones resina directa, o haces una colocación de postes de fibra de vidrio, que es adhesivo, haces una resina indirecta, haces una cerámica sobre una reconstrucción adhesiva. Entonces, por esa razón, los cementos en base a óxido de zinc y eugenol ya no se deberían utilizar. No se deberían utilizar. ¿Qué materiales necesitamos para la técnica híbrida de Thaler? Primero, siempre, como casi todas las técnicas, casi, no todas, como casi todas las técnicas, tenemos a la gutapercha como el material principal, ¿no es cierto? Donde en esta técnica se van a utilizar conos maestros, o sea, un cono maestro y accesorios, que son conos de menor calibre, pero no en la cantidad que se utilizan en la compactación lateral convencional. Solamente se utilizarán 2 o 3 conos como máximo accesorios para realizar la obturación del tercio apical. Selladores endodónticos, los selladores resinosos son los más adecuados. Para la técnica híbrida de Thaler, los resinosos son los más adecuados. Ponemos el H+ como ejemplo porque se considera este cemento como el cemento gold estándar, el mejor cemento, el mejor sellador a base de resina en endodoncia es el H+, sin duda. No hay cemento mejor que el H+ en comparación con cualquier otro cemento resinoso. O sea, el mejor resinoso de endodoncia es el H+, sin dudas, sin dudas. Existen alternativas, lógicamente. En Perú, por ejemplo, a veces no hay H+, entonces podemos considerar comprar los cementos de Spiden. Spiden tiene un cemento bastante cómodo basado en resina. Meta también tiene un gran cemento, buen cemento resinoso. Creo que esas 3 opciones son las más recomendadas por lo menos en mi país, ¿no? En mi país, en cuanto a cementos selladores a base de resina, resinosos. Entonces vamos a
a necesitar gutapercha, con lo maestro accesorios, y en instrumentos definitivamente vamos a necesitar también algunos. Entonces las gutaperchas que vamos a utilizar actualmente tienen que ser gutaperchas de conicidad por lo menos 0,4. Entonces es una necesidad tener en nuestro arsenal de gutaperchas en el consultorio con conos de gutapercha de diferentes conicidades. Entonces los 0,4 no tienen que faltar. Entonces los conos vienen en diferentes presentaciones. Tenemos que encontrar conos de gutapercha o comprar o utilizar conos de gutapercha también de algunas marcas de referencia. No utilicemos conos de gutapercha de dudosa procedencia, por favor. Es importante. Los conos de gutapercha no representan un gasto, es un gasto mínimo. Entonces, compremos gutaperchas de calidad. Tampoco, por ejemplo, no se puede desacreditar gutaperchas asiáticas como chinas, de algunas marcas que son buenas. Las coreanas son buenas. Meta tiene buenas gutaperchas. Spiden tiene buenas gutaperchas. Perfect, que es China, tiene buenas gutaperchas. Entonces tenemos buenas opciones para comprar gutaperchas que no sean tan costosas. Entonces seamos muy cuidadosos con elegir también nuestros materiales. Ahí vemos un cuadro sobre las características y las propiedades físicas que podemos tener con las gutaperchas. No nos vamos a quedar acá para no confundirnos mucho. Entonces, hace rato mencionábamos que existe un cortocircuito entre los cementos a base de óxido de zinc, representados por este cemento bastante conocido que seguramente muchos lo utilizan, que es el Endofil. Actualmente debe ser el cemento a base de óxido de zinc eugenol más utilizado en el mundo, pero que indudablemente se producirá un cortocircuito si nosotros obturamos un diente con este tipo de cementos y optamos por una restauración posendodóntica adhesiva. No hay compatibilidad entre un cemento a base de óxido de zinc eugenol con las restauraciones adhesivas. Entonces ya hemos dicho cómo se restaura un diente con endodoncia, ¿no es cierto? Siempre va a ser adhesivo. Ya nadie coloca amalgamas o postes metálicos, o nadie está llenando toda la cámara pulpar de ionómeros. Entonces no es posible tener una buena adhesión, buenos valores adhesivos, si el cemento con el que obturamos ha sido en base a óxido de zinc eugenol. Por esa razón es que no deberíamos utilizar ya estos cementos actualmente. Repito, no porque sean malos cementos, sino porque no son compatibles con los sistemas adhesivos. Vemos aquí en una tabla algunos cementos. Yo voy a marcar acá algunos que para mi región, en mi país, podría yo recomendar. Los resinosos para técnica de Max Padding o híbrida Tagger. Los resinosos, hemos hablado del H+, que es el cemento Gold Standard, cemento resinoso de Densplay, el mejor del mundo. Y tenemos dos opciones más en Perú, que es el Atzil de Meta, que alguien decía que es muy fluido, sí, pero es un gran cemento. Y el Biosil, también otra opción en Perú, que también es un resinoso. Unos más costosos que otros, pero que son muy útiles, ¿no?, para esta técnica, sobre todo para técnicas calientes, ¿no? Los cementos resinosos se comportan mejor. Ahora se sabe que algunos cementos biocerámicos hidráulicos también funcionan, no hay ningún problema con calor, pero todavía no podemos generalizar el uso de técnicas calientes con todos los biocerámicos. Algunos han
Algunos cementos biocerámicos ya tienen algunos estudios donde su comportamiento no se compromete con el calor, pero yo preferiría, si vamos a utilizar técnicas calientes, mejor utilizar cementos resinosos. Después tenemos algunas otras opciones que no las voy a nombrar porque la verdad que no, para esta técnica podríamos utilizar un MTA Filapex, un Sealer 26, pero tienen también Silapex, pero tienen algunos problemas, algunas limitaciones que ahora no voy a tocar, pero que yo prefiero recomendar lo que funciona súper bien, y serían los resinosos, ¿no? Serían los resinosos. Permítanme un segundo ya. Y bueno, y los biocerámicos o los llamados cementos hidráulicos en todas sus presentaciones. Estas son algunas nada más. Vemos ahí, justamente mencionaban en algunos comentarios, el BioCeSealer, el de Meta, el Ceracil es un gran cemento en Total Fill, ni hablar. El NeoSealer también es un gran cemento de Avalon. El BioRoot RCS fenomenal de Septodon. Hay algunas alternativas actualmente. Yo estoy utilizando el KP de Woodpecker, por ejemplo, que me está funcionando bien, y algunas otras alternativas. Entonces nos quedamos. Los materiales serían gutaperchas para el cono maestro y para nuestros conos accesorios, un buen cemento resinoso, y los instrumentos serían los espaciadores convencionales, los digitales que utilizamos para compactación lateral. Luis López dice, ¿el MTA de Angelus es un biocerámico? No, algunos libros lo consideraron antes, pero ahora está descartado. No es un biocerámico porque no contiene la cantidad en sus componentes de MTA. Así que no, es un cemento que contiene más resina epóxica que MTA. Así que es un cemento basado en resina epóxica, se podría decir, con un contenido mínimo de MTA. ¿Sí? De mínimo de MTA. Los artículos que estoy utilizando para esta técnica me recuerdan en los grupos, por favor, siempre para colocarlos. Hoy he colocado en la mañana o ayer, no me acuerdo, coloqué los artículos que se utilizaron en diagnóstico. No sé en qué, o al otro grupo creo, pero bueno, me recuerdan por favor para poder colocar los artículos de hoy en los grupos para que lo puedan descargar, ¿sí? Para que lo puedan descargar y lo puedan revisar, es sumamente importante. Entonces, en los instrumentos vamos a utilizar para la compactación lateral, vamos a utilizar espaciadores, vamos a utilizar los compactadores termomecánicos de Max Spaden, conocidos. El más conocido en marca de estos compactadores es el famoso Gutacondensor. El Gutacondensor es la marca de Densplay, que es el más conocido, pero existen otras alternativas. Sarg tiene también, por ejemplo, termocompactadores, Perfect tiene termocompactadores, y así algunas otras marcas. Kerr tiene termocompactadores. Entonces hay algunas alternativas sobre esto. El inserto E4, que es un inserto ultrasónico, va a servir también para compactar y cortar gutapercha. Es muy útil el inserto E4, también un inserto que podemos utilizar siempre. A ver, vamos a ir resolviendo algunas preguntas acá. A ver, vamos a ver. Doctor, ¿el MTA de Angelus es un biocerámico? No, hemos dicho que no. En la mía siguen colocando, ya es decisión de cada estudiante el tipo de poste. Sí, los postes se colocan todavía, aunque sabemos la filosofía de mínima invasión restauradora también, no post, no crown, casi en la mayoría de situaciones en dientes posteriores no es necesario el poste, siempre y cuando tengamos estructura. A ver si incluso el profesor recomienda de metal. Sí, pues lamentablemente si el profesor no se actualiza, te va a seguir enseñando lo que él aprendió.
Entonces, ya es neta responsabilidad del alumno también de comprometer a sus profesores para que les otorguen información mucho más actualizada, ¿no es cierto? Si hay una... por favor, doctores, me están queriendo cortar otra vez. Ay, 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 ay. A ver, voy a mover. Creo que ya no voy a responder. Ayúdenme, por favor, para responder. Si no, no voy a poder responder. Por favor, ayúdenme. Dice, si hay extravasación de cemento resinoso, ¿hay algún problema? Lo que pasa que ninguna extravasación de cemento, por más que sea cemento de óxido de zinc, por más que sea biocerámico, por más que sea resinoso, siempre va a ser un problema. Pero no es que te genere el fracaso en endodoncia. Ni es éxito, ni es fracaso. Siempre y cuando el cemento pase, si pasa, después de haber desinfectado bien el conducto, después de haber generado una limpieza, una buena conformación, que el cemento esté limpio, no va a pasar nada, la verdad que no va a pasar nada. Los resinosos no se van a reabsorber, van a permanecer ahí, pero lo mejor siempre es procurar quedarnos en el espacio, ¿ok? En el espacio interno de los conductos radiculares. El biodentín es un biocerámico o es un hidráulico, pero que no se utiliza para obturación, a no ser que sea tapón apical. Se usa para tapones apicales, para apexificación, para sellado de perforaciones, etc. Pero no es para obturación. Para obturación tiene que ser fluido, ¿no es cierto? El biodentín no lo es masa, entonces sirve para esas situaciones que he dicho. Scar le dice que en lo que llevo de investigación, recuerdo, me imagino para su tesis, recuerdo haber leído que decía que los biocerámicos se expanden en micras en el conducto y siguen las investigaciones. Sí, la expansión, la mínima expansión de los cementos es una propiedad positiva de estos cementos, mientras los otros cementos necesitan, por eso de muchas gutaperchas, o que la gutapercha se expanda, que ocupe más espacio la gutapercha que el cemento, porque todos se contraen. A diferencia de todos estos cementos que se contraen, los biocerámicos o los hidráulicos son cementos que se expanden, poquito pero se expanden. Entonces, por esa razón es que estos cementos, cuando nosotros hacemos técnicas de cono único, no importa mucho el cono que ocupe todo el espacio, sino el cemento puede ocupar gran parte del conducto por esa propiedad de expansión, de pequeña expansión que tienen estos cementos. Entonces, necesitaremos los espaciadores, ¿no es cierto? Los espaciadores digitales como estos. Necesitaremos los instrumentos. Estos son los termocompactadores de McSpadden. Vemos ahí algunas imágenes de estos instrumentos. ¿Qué características tienen? Son instrumentos rotatorios, como se puede ver. El mango de los instrumentos es un instrumento que se adapta al micromotor convencional del consultorio. Se adaptan al micromotor que utilizamos para profilaxis y definitivamente tienen una forma que nosotros podemos observar. Son muy parecidas a las limas Gestron. Son prácticamente limas Gestron rotatorias. Pero la característica más importante es que las espiras de este instrumento están hechas al revés. Tienen, entonces, cuando giran en sentido horario, no generan una perforación, sino más bien lo que generan es empujan. No van a penetrar, sino van a empujar, que eso es lo que queremos lograr con la gutapercha que está en el conducto. Entonces vamos a empujar la gutapercha, vamos a calentarla por fricción, por eso se necesita la baja velocidad. Estamos hablando de velocidades de 9.000 a 12.000 o 15.000, quién sabe, como máximo de revoluciones por minuto para generar fricción, calentamiento de la gutapercha y por la acción misma del giro del instrumento y el diseño del instrumento, empujar la gutapercha hacia apical y hacia las paredes. De esa forma se plastifica la gutapercha y se empuja. Entonces estos son los termocompactadores. El más conocido hemos dicho que es el gutacondenso. Entonces necesitaremos gutapercha, cemento, termocompactador
espaciadores y el contrangle, ¿no es cierto? También una punta E3 para cortar finalmente la gutapercha y compactarla al final. No usemos, ya no hay necesidad de utilizar mechero de ron o de alcohol, que prácticamente debería estar desfasado, ya no se debería utilizar, teniendo ya opciones como el inserto E3, por ejemplo, que puesto en el ultrasonido sirve para generar un corte fino, limpio de la gutapercha. La invitación para el grupo, al final voy a poner un número, me escriben con sus nombres completos. Si no tienen nombre, hay muchos que me piden entrar al grupo y después cuando les pido el nombre nunca me responden, no van a entrar. Si no me dan sus nombres, nunca entrarán a los grupos. Si ahora me escriben, al final voy a poner mi número para que me escriban con sus nombres y yo los agrego a los grupos de WhatsApp. Fernanda, ¿me habló usted? ¿Está segura? Discúlpeme, me vuelve a mandar un mensajito y por favor, con sus nombres completos y yo la ingreso. Discúlpenme, son tantos mensajes que a veces tengo que ir respondiendo, porque el número que les proporciono es el mío. Prefiero hacerlo personalmente. A ver, otro. ¿Por qué ya no los postes metálicos? Porque ya teniendo la opción de postes de fibra de vidrio, los metálicos ya sería absurdo utilizar metálicos, ¿no? Ya no. A ver, recuerden. Sí, por favor, ayúdenme. Vane, gracias. Sí, porque ahorita me cortan y ahí sí la canela. Ya estamos por terminar. En caso cuando obturar, ¿cómo se maneja en caso de quistes periapicales? Quistes periapicales es quirúrgico, no se puede resolver con solo endodoncia. Si es un quiste, tiene que ser quirúrgico, doctor, no hay otra forma. Y para que sea quiste, de repente se hace igual a endodoncia, y si fracasa pasa a cirugía, hay que hacer un análisis de laboratorio de lo que se encuentra, una biopsia y determinar si es quiste, y el quiste se retira quirúrgicamente. ¿El biocesiler está considerado cemento biocerámico? Sí, por supuesto, claro que sí. Cemento Sealer, no entiendo. Cemento Sealer. Doctor, ¿qué pasa si el cemento no es colocado adecuadamente? No sé cómo deberías responder a eso. El cemento tiene que ser colocado bien, ¿no? Llenando el mayor espacio posible. Hay muchas alternativas. Si en la obturación no queda compactado y no hay... Doctor, ¿qué pasa si en la obturación no queda compactado y no hay dolor? No, lo que pasa es que en el momento no puede haber dolor, porque se supone que usted ha hecho una preparación químico-mecánica buena, pero lamentablemente el fracaso no puede venir inmediatamente, puede ser después. Si no está lleno el conducto, no está bien compacto, pueden generarse espacios que pueden ser aprovechados por bacterias, por alguna filtración, ¿no? Una filtración y que pueda generar el fracaso de nuestro tratamiento endodóntico. Muy bien. Entonces, ¿qué recomendaciones clínicas? Y lo pongo así con la señal de peligro, porque esta técnica tiene que ser asumida de manera responsable y con mucha concentración. Primero, revisar el sentido de giro del compactador y la velocidad. El giro de nuestro termocompactador tiene que ser en sentido horario, por favor. Es súper importante. Imagínense, es una Gestron hecha al revés, hemos dicho. Entonces, si la Gestron gira en sentido horario y las espiras están al revés, lo que va a hacer es que no se va a atornillar, lo que va a hacer es empujar, no se va a poder atornillar. Es como que tú quisieras hacer una perforación con un taladro en la pared y en vez de girar en horario, lo gires en antihorario, el taladro no va a hacer hueco, ¿no es cierto? No va a hacer hueco. Entonces, como esto está hecho al revés, necesita girar en sentido horario para que no se enrosque dentro del conducto. Si esto tú no logras
mejor dicho, tú no verificas el giro del compactador en sentido horario y, por ejemplo, se te olvidó y lo pones en sentido antihorario y pones el termocompactador dentro del conducto con las gutaperchas, aprietas el pedal a esa velocidad, a 15.000, 12.000 revoluciones por minuto, doctores, lo que va a hacer el termocompactador es prácticamente penetrar con una velocidad incontrolable dentro del conducto, se va a romper el termocompactador y lo más probable que pueda generarte problemas bastante serios, como incluso hasta fractura radicular, porque a esa velocidad es imposible que tú controles que el compactador se chupe dentro del conducto, se meta, se introduzca. Entonces es importante revisar antes de hacer la técnica que simplemente el compactador gira en sentido horario. Primer punto. Cuando el compactador está girando, no sobrepasar, digamos, hasta los 10 segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque genera mucho calor. Puede generar calor, pero no podemos exceder los 10 segundos. Porque si no, comprometemos también la salud de los tejidos de soporte, la salud periodontal. Pueden ser afectada, el tejido de soporte puede ser afectado por el calor dentro del conducto. Entonces, no permanezcamos más de 10 segundos, sería la segunda recomendación clínica. Y nunca apagar, dejar de pisar el pedal cuando el compactador está trabajando dentro del conducto, y cuando cuando lo sacamos activo, siempre girando. Está girando dentro y cuando tenemos que sacarlo, lo sacamos girando. Cuando ya está afuera, recién dejamos de apretar el pedal. Entonces son 3 recomendaciones súper importantes. La primera es la más importante entre las 3. Las 3 son importantes, pero la que puede comprometerte realmente un accidente de fractura del instrumento, de que el instrumento se pase el foramen, inclusive te genere alguna fisura en el diente, es el giro, el sentido del giro. No se olviden, tiene que ser un sentido de giro horario. Así que muchas calaveritas de peligro para que se acuerden de esto. La técnica ya, para ir a la parte final de la charla de hoy, vamos a hablar de la técnica que comienza con la selección del cono principal o maestro. Hemos visto hasta dónde se prepara y de ahí realizas la selección del cono. Tiene que ser un cono de gutapercha que se ajuste. Primero calibras tu cono, que sea, si has terminado con un instrumento 40, que tu cono sea 40, pero que realmente sea 40. Calibras tu cono para verificar que sea 40 primero y después lo pruebas. ¿Qué pruebas tienes que hacer? Prueba visual, medir de acuerdo a tu referencia anatómica, hacer una muesca en la gutapercha, medir que ingrese a la longitud de trabajo. Una vez que ingresa, esa sería la primera prueba, que es visual. Miras, verificas visualmente que llegue a la longitud de trabajo y después seguidamente que el cono no solamente llegue, sino que esté adaptado, ajustado. Esa sería la prueba táctil. Y finalmente una prueba de verificación, que es la prueba radiográfica, lo que nosotros conocemos como conductometría. Ahí se está haciendo la prueba visual, se hace una muesca y se verifica que llegue. No solamente eso, sino hacemos una adaptación, probamos, mejor dicho, la adaptación, el ajuste, el famoso tuck back del cono a la longitud de trabajo. Tiene que ajustar. Y finalmente una prueba radiográfica que nosotros denominamos conometría. Y después comienza ya la técnica en sí. El principio de funcionamiento de estos termocompactadores se basa en la plastificación de la gutapercha por fricción, porque está girando a una velocidad prácticamente de 10.000 revoluciones aproximadamente por minuto, y en su compactación hacia el interior de los conductos por las características de su parte activa, y hemos dicho una G-Strong hecha al revés. La compactación es tanto en sentido apical, va a empujar la gutapercha en sentido apical, pero también hacia lateral. ¿Por qué es importante el lateral? No olvidemos, hay istmos, hay conductos laterales, también necesitamos que la gutapercha ocupe esos espacios, ¿no es cierto?
La técnica se inicia entonces de forma similar a la técnica de compactación lateral en frío. Introducimos un cono maestro y 2 o 3 conos de gutapercha accesorios. Entonces, mi cono maestro elegido con su cemento, después mis conos accesorios, ¿no? Espaciador, accesorio, máximo 2 o 3 conos de gutapercha accesorios, no se necesitan más. A ver, no, hay algunas preguntas, muchas preguntas. ¿Recomienda la técnica controlable de precisión de Cutler? No la conozco, doctora, sería interesante que la comparta. Doctor, ¿qué pasa si el cemento no es colocado adecuadamente? Hemos dicho que el cemento tiene que ser adecuadamente colocado. Si no, tendrás que desobturar y volver a colocar todo. ¿Podría ser un ranking de biocerámico? No. Doctor, ¿qué pasa si el cemento no es colocado? Nuevamente. Técnica controlable, tampoco no voy a responder porque no la conozco. Doctor, ¿qué pasa si el cemento no es colocado? Nuevamente me pregunta lo mismo. La potencia del inserto E3 en modo E, potencia 10. Agradecemos al doctor por su amor a la enseñanza. Gracias, Brenda, te agradezco mucho. Ayúdenme, que me estoy quedando con la diapositiva, por favor, ayúdenme. El domingo, ojalá que pueda hacer la parte de... En el grupo lo siento mucho y creo que había dicho que voy a hacer la segunda parte de diagnóstico, con el diagnóstico pulpar, que nos toca revisar el diagnóstico, la terminología nueva de hace unas semanas que fue aprobado en Francia, pero esto estaba pendiente, por eso es que no lo quise dejar pasar. Ayúdenme por favor con los likes en la presentación, ayúdenme mientras estoy leyendo. Giancarlito, un abrazo. ¿Cómo estás? Giancarlo, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A los siglos de los siglos. Creo que no estás en Lima, ¿verdad? Un abrazo grande. Sebastián Chapoñazo, Sebastián, mira, tanto tiempo, uno de mis alumnos de pregrado, de hace tanto tiempo, compactores térmicos, es cierto. A ver, ya no veo. ¿No hay la posibilidad de sobreobturar con estos gutacondensos? Sí, hemos dicho que sí, por eso la prueba del cono es súper importante. La preparación, la conformación, la adaptación del cono es súper importante. A ver, otra pregunta, ayúdenme, muchachos. Recuerden el tap, sí, por favor, me puedes resolver mi duda. Daisy, no leí tu pregunta, Daisy. ¿Dónde estás, Daisy? Me parece que es 3/4, doctor, y sacar la lima. ¿Estás hablando de conformación, de instrumentación, o me estás hablando de obturación? Estamos hablando de obturación ahorita. No vamos a hablar de preparación. Si es eso, no. A ver, si en caso hay rotura del ápice, ¿cómo puedo detectar el sangrado? No. Pregúntenme sobre la técnica, no me voy a quedar, si no nos quedamos hasta mañana. A ver, vamos a avanzar porque no hay preguntas que ameriten que responda en este momento, por favor. Sí, discúlpeme, voy a avanzar. Muy bien, entonces la técnica se inicia con la compactación lateral en frío, cono de gutapercha maestro, conos accesorios, 2 o 3 como máximo. Después seleccionamos el gutacondensor. Si es instrumentación mecanizada, los gutacondensor que van a ser generalmente utilizados son los gutacondensor 50, 55 y 60. Menos no son casi útiles, no son tan útiles. Entonces, entre los que vamos a seleccionar generalmente en la mayor cantidad de casos cuando es endodoncia mecanizada, van a ser el 50, 55 y 60. Esos tres son los más utilizados, ¿correcto? Entonces, debemos llegar con el gutacondensor máximo a 3 milímetros, generalmente a 4.
4, que es muy seguro. Introducimos el glutacondensor a baja velocidad de 8.000 a 12.000 revoluciones por minuto aproximadamente, en sentido horario nuevamente, y movimientos de entrada y salida con mucho control. ¿Correcto? Nunca detener el glutacondensor en el interior del conducto y no permanecer en el conducto más de 10 segundos, porque genera mucho calor, lo he dicho. Y después de eso, simplemente sacas el glutacondensor, cortas los excesos y haces una compactación vertical en la zona cervical del conducto y se acabó. Para que se entienda, lo vamos a observar en un video. Por favor, cuidadosamente vamos a ver el video. Miren, se introduce el glutacondensor, movimientos de entrada y salida, y miren cómo los conos de gutapercha se van prácticamente empujando hacia el interior del conducto. Se corta, se compacta y se acabó. Nuevamente, miren, se introduce el glutacondensor, se activa, movimientos de entrada y salida, y se puede observar claramente cómo las gutaperchas se van penetrando dentro del conducto, y se genera una compactación tanto hacia apical como hacia las paredes. Este es un video muy didáctico de lo que se puede lograr con esta técnica de obturación. Yo la utilizo, por supuesto. Miren este caso gigante, es un canino ultra gigante de triple curvatura. Utilicé glutacondensor, híbrida en realidad, cono único primero, no pude llegar a compactar el tercio medio cervical. Hasta donde pude ingresar con el glutacondensor ingresé. Miren el caso hermoso con técnica termomecánica híbrida de Taber. Hermoso, quedó lindo, un canino muy grande. Y miren, casos de reabsorción interna radicular pueden también ser obturados con técnicas plastificadas. Si no tienes onda continua de calor, puede ser la híbrida de Taber una opción bastante generosa, bastante accesible, asequible para poder obturar un caso así. Miren, este es un caso de una resorción interna radicular sin perforación, no perforante, y miren la belleza de la obturación. Miren los cortes tomográficos como nos muestran esta resorción interna, ¿no? Súper difícil de manejar con técnica de obturación convencional. Acá, ¿qué vas a hacer? Tienes que inyectar gutapercha, tienes que compactar, tienes que plastificar, o puedes hacer termomecánica. Y miren, aquí les voy a mostrar el resultado. La prueba del cono es fundamental. Siempre la prueba de cono gutapercha. No se olviden, la prueba del cono gutapercha es fundamental hacerlo. Y miren, la híbrida de Taber prácticamente llenando todos los espacios. Lo que extravasó no es gutapercha, es cemento. De repente utilicé mucha cantidad de cemento. Ese fue un error mío, pero no sugiere, como les decía, que el tratamiento vaya a fracasar. Miren, se seca el conducto. Este es el caso. Se está colocando el cemento. En este caso lo coloqué con léntulo. Prueba de cono del cono de gutapercha, colocación del cono de gutapercha, utilicé solamente un cono accesorio porque los conos son conos de gran conicidad. Es el glutacondensor, el 60 en este caso. Movimientos de entrada y salida, máximo a 4 milímetros de la longitud de trabajo, y listo. Se corta. Si no tienes un plugger eléctrico, puedes utilizar el E3. Hemos dicho el E3 para cortar gutapercha, y compactación cervical, y listo. Resultado final con una obturación bastante aceptable.
bastante aceptable. ¿Cuánto te puede costar un termocompactador? Un juego de termocompactador es menos de $30. $30 ponte. Después que te van a durar mucho. Después espaciadores que tenemos todos. Un inserto ultrasónico que te puede costar $20. Un inserto que te va a durar prácticamente casi para siempre, no se va a romper nunca. Después, ¿qué más se necesitan? Nada más. Entonces estamos hablando de técnicas bastante baratas. Muy barata la híbrida Tiger, la verdad, muy útil, pero siguiendo las recomendaciones como se han indicado, ¿correcto? Otro diente, miren esta belleza también de caso, también una resorción interna. Esta es la radiografía y este es el resultado final. Impresionante lo que puede hacer la híbrida de Tiger. Y este es un control, ya restaurado el diente, perfectamente obturado. Listo, entonces